Este no es un tiempo cualquiera, es el tiempo de tomar el territorio. Este año tenemos una palabra profética poderosa. Dios nos ha entregado territorios. Como dice Deuteronomio 11:24, todo lugar que pisen sus pies será de ustedes. Este es el año en el que vas a ir y tu planta, tus pies se pararán en lugares específicos y ya Dios habrá entregado esas llaves en tus manos. Vamos a las naciones, conquistamos El Salvador para Cristo, vamos a los 14 departamentos de esta nación, conquistamos Centroamérica para Cristo, llevamos este avivamiento a Sudamérica y al Caribe. Dios hará cosas grandes con la fraternidad de Manuel. Alguien levante una alabanza al Señor. Deja atrás el temor, deja atrás los límites, toma la certeza del cielo y el respaldo de Dios. Y recuerda que cada paso que damos es un territorio que tomamos. Damos inicio a este servicio creyendo que este es el año de tomar el territorio. El Salvador será de Jesucristo. Puestos en pie. 3, 2, 1. Frater, qué bonito es estar con ustedes en un Herederos del Reino. Dile a la persona que está al lado tuyo, te felicito. Pero dile con alegría, te felicito porque no te fuiste en la maleta. Te felicito porque no te fuiste a conocer Barcelona con los pastores. Qué bueno verlos aquí, que a pesar de que hoy amaneció nublado y como que da sueñito, ¿no? Como que da ahí, que uno no sabe si arrancar o qué, pero aquí estamos y es lo importante, ¿verdad? Bueno, frater, herederos del reino, me encanta herederos del reino. Quiero que usted me ayude a predicar y como yo siempre les pregunto, ¿cuántos de ustedes ya vieron el tema del mensaje en redes sociales? Que levanten su mano. Listo. Quiero que usted repita después de mí. Nuevo pacto, pero como que ya comió, hermano. Nuevo pacto o nueva excusa. Nuevo pacto o nueva excusa. No saben lo privilegiada que me siento por traer esta palabra en específico a cada uno de ustedes. Para los que apenas me están conociendo o a lo mejor hay personas aquí que nunca en su vida me han visto, me presento, soy Suri Cruz. Y bueno, seguramente hay personas aquí que a lo mejor me han visto de lejitos cantando en el ministerio de alabanza en los servicios. Otros a lo mejor me conocen por mi música o por algún evento, un concierto. Otro grupo a lo mejor me conoce por prédicas como esta, en servicios. Otros a lo mejor ya me conocen desde hace mucho tiempo, me han visto en todas mis facetas desde que era una niña y se jactan de eso. Y bueno, cada quien, ¿no? Quiero contarles en general que parte de la identidad de quién es Suri Cruz y lo que hago actualmente tiene una raíz muy importante. Y es que antes de ser pastora, antes de ser líder, antes de ser servidora, antes de ser adoradora o artista, como tú le quieras llamar, yo fui la hija del pastor. Y algunos pueden decir, Suri, ¿por qué lo dices en pasado si sigue siendo técnicamente? Tu papá está vivo. Y yo lo hablo así porque en aquel entonces lo único que me identificaba era ser la hija del pastor. Y si hay hijos de pastores por ahí escondidos, ustedes me van a entender súper bien lo que les voy a decir. Y es que créeme, ser hijo de pastor te marca la vida para siempre. Hay muchos que nacieron siendo hijo de pastor. En mi caso, yo estuve unos años como una niña normal y corriente con su infancia, pero un día todo cambió y mis papás se volvieron pastores y todo lo que yo conocía cambió, mis costumbres. Y eso fue un poco difícil porque ¿cómo le haces entender a una niña de 8 o 9 años o 7
que ahora tiene que dar el ejemplo y que todo lo que haga puede ser usado en su contra. Que todo lo que diga puede ser usado en su contra por unos extraterrestres llamados hermanos en Cristo. Y cuando mi vida empezó a cambiar, yo siempre he sido una niña muy reservada. Bueno, aquí está mi abuela y no me va a dejar mentir. Yo siempre he sido muy cohibida. Me da pena todo. No lo aparento porque tengo un micrófono en la mano, pero para que vean que Dios es grande. Y me daba pena hasta saludar, hermano. Y cuando yo venía a la iglesia, eso era un dolor de cabeza porque del miedo ni siquiera podía saludar. Y entonces los hermanos se quejaban con mi mamá y le decían: oye, usted tiene una niña muy malcriada. Claro, eso para alguien tan pequeño fue impactante. Y por eso muchos hijos de pastores no perseveran, porque esos golpes no lo aprenden a manejar. Y a veces dicen: oye, nadie me preparó para regalar a mis papás a otras personas, para darles el tiempo que yo me merecía a ellos. Y así sucesivamente mi vida fue cambiando. Y ahora yo tenía que ser un buen ejemplo. Y no solamente cambió aquí en la congregación, cambió en todos los sentidos. Yo estaba en un colegio cristiano que todos los días había devocionales, oración. Y ahí también cambió la cosa. Había una materia de Biblia, solo de Biblia, la cual tenías que aprobar para seguir al siguiente nivel. Y recuerdo que la materia de Biblia me encantaba hasta que me convertí hija de pastor, porque entonces los maestros pensaron que automáticamente al ser hija de pastor me sabía todas las respuestas bíblicas. Y me ponían a orar, y si no oraba bien, entonces los pastores no eran buenos pastores ni padres. Y así yo me recuerdo de las enseñanzas, y espero que lo sigan haciendo porque eso es muy bueno, que mediante nosotros íbamos creciendo. Las enseñanzas también ya no nos daban leche espiritual, sino que nos daban carne, como lo que les estoy a punto de dar a ustedes en Herederos del Reino. Y recuerdo que las enseñanzas ya no eran de Jonás y el pez, de David y Goliat. Iban creciendo. Y una frase se me quedó. La escuché por tanto tiempo en la iglesia y en el colegio, y seguramente tú ya la has escuchado. Y es la siguiente: ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La pasé escuchando demasiado tiempo y me enseñaron acerca de eso. Por mucho tiempo sabía de gracia, pero no la entendía realmente. Y para mí la mejor maestra de la gracia no fueron las letras, no fueron los cursos, no fueron las enseñanzas, fue experimentarla en carne propia. Eso me marcó. Y ahora no solamente entiendo el nuevo pacto, principalmente vivo en él. ¿Y por qué les digo todo esto? Algunos han de estar así como: bueno, ¿me vino a predicar o me vino a contar su vida? Esto tiene una razón. Hoy el Señor trae esta palabra no solo para que entiendas que es el nuevo pacto, sino que realmente vivas en él. Es lindo traer enseñanzas de cómo recibir tu milagro, de cómo ser exitoso, bendecido. Fuleamos la iglesia, pues. Si ves que el tema se trata de milagros, no cabemos. Si ven que el tema se trata de Dios te va a sacar de tu problema, llenísimos. Y son cultos que nos gustan, son bonitos, son necesarios, porque le dan fuerza a nuestra fe. Pero me llena de curiosidad que solo en esos cultos nos emocionamos, gritamos, decimos amén. Son los que más nos gusta. Pero ¿sabes qué? Todo heredero del reino, si te dice llamar heredero del reino, primero debes asegurarte que entrarás al cielo.
Muy importante. Porque qué loco es venir al culto de herederos del reino y no saber si te irás al cielo o no. Por mucho tiempo, cuando escuchaba decir a los predicadores, no, si Cristo viniera hoy, ¿te fueras con Él? Y yo me quedaba callada, porque yo decía, no lo sé, lo averiguaré allá. Porque no sé si en algo fallé y me iré allá al lago de fuego o me iré con Cristo, no sé, allá me voy a dar cuenta. Por mucho tiempo pasé así. Pero ahora, con toda seguridad, yo les puedo decir que los voy a ver allá en el cielo. Y algunos pueden decir, pero ¿cómo tú estás tan segura? Cuando terminemos la prédica, tú también lo vas a decir. Y a lo mejor muchos de ustedes en este momento dicen, no sé, de una manera genuina, real, no para quedar bien de que, ay, sí, me voy al cielo, sino que realmente tus acciones te lleven al cielo. Si el corazón no te palpita del miedo con presentarte delante del Señor, ¿realmente sabemos cómo vivir en el nuevo pacto? ¿Cómo dejar de pecar si somos humanos imperfectos? Porque Suri, yo creo que si somos carne y somos imperfectos, es imposible que seamos santos. Es imposible que nunca cometamos errores. ¿Cómo saber si estoy haciendo bien las cosas? Esta palabra te lo va a decir. Vamos a la Biblia, Lucas 22:20. Dice la palabra del Señor: de igual manera, después que hubo cenado, Jesús tomó la copa diciendo: esa copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. A ver, Suri, háblame claro, ¿qué es el nuevo pacto? Y si tú eres un buen heredero del reino, saca tu teléfono, saca tu iPad, tu libreta y empieza a anotar. ¿Qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto es el acuerdo que Dios hizo con la humanidad a través de Jesucristo, reemplazando el sistema antiguo que es basado en la ley de Moisés como medio de relación con Dios. Antes necesitábamos sacrificar animales para entonces ser perdonados. Y habían muchas exigencias. Pero ahora en el nuevo pacto, ya Jesús pagó por eso. Y no necesitamos más sacrificios. Jesús era el sacrificio que necesitábamos. Mira, en el antiguo pacto, la ley estaba escrita en piedra y en tablas. Ahora está escrita en el corazón, tal como lo profetizó Jeremías. Y esto es algo que la mayoría podemos entender y manejar, porque te lo acabo de explicar. Si antes no lo sabía, ahora ya tú lo sabes y lo entiendes, lo manejas. Pero el verdadero problema es que muchos comprenden que ya no estamos bajo la ley, pero nunca entendieron para qué estamos bajo la gracia. Sí, es fácil manejarlo, pero realmente ¿para qué existe la gracia? ¿Para qué estamos bajo la gracia? Lastimosamente en la vida de muchos cristianos, el nuevo pacto no es una puerta, es una excusa. Y el Señor hablaba a mi vida y me decía: Suri, el regalo que yo les di, el más grande regalo de hecho que yo les di, no lo toman como deberían, lo toman como excusa. Una excusa para seguir pecando, una excusa para no tener una transformación genuina, una excusa para seguir viviendo igual, con los mismos comportamientos de antes. Venir a la iglesia a levantar las manos, pero ser el mismo de antes. Venir a la iglesia a sentir la presencia del Señor y no transformar nuestra manera de vivir.
Creo que en este momento ya se dan cuenta en qué culto se vinieron a meter. No hay una transformación real. Pretendemos siempre ser los mismos y pretendemos engañar a Dios como lo pretendió Adán y Eva, pero es imposible. Es imposible. Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si Dios nos manda a que todo sea nuevo, ¿por qué tu estilo de vida sigue igual? ¿Por qué si Cristo reina en tu interior, no se ve en tu exterior? Hoy en muchos se conforman con tener a Dios en su rutina, con tener a Dios en unas cuantas horas del día. Amanezco, desayuno, voy a trabajar, luego de trabajar voy a la iglesia, me duermo y ya. Pero Dios, más allá de que le des un espacio en tu agenda, quiere una transformación genuina. Dios no busca que lo metas en una rutina, no, gracias. Dios quiere que entres al cielo. Dios quiere transformarte, renovarte, dejar la manera vieja de vivir de una vez. Sabes, este tipo de cosas casi no se dicen. Y no sé por qué el Señor me deja siempre en los trabajos más difíciles. Porque la iglesia está muy cómoda y preferimos hablar de cualquier otra cosa y no de salvación. Porque es lo más incómodo. El Señor me dijo: vas a incomodar. ¿Estás lista? Y yo, bueno, está bien. Está bien. Si es lo que ellos necesitan para ir al cielo, está bien. Dios quiere transformación. Hemos caído en pensar que porque el mundo ha evolucionado, entonces el cristianismo también. Que porque los carros cambian, que porque las calles cambian, que porque el hospital cambia, entonces la iglesia también. Ahora las iglesias predican menos Biblia y más criterio personal. Es que es mi experiencia. Es que yo pienso. Es que déjame darte un consejo. ¿Qué dice la Biblia? Este es el manual, la palabra del Señor. Es tan importante encontrar un lugar donde realmente se predique la Biblia. Mira, yo me he congregado en el mismo lugar desde siempre, pero he tenido la oportunidad de ir a otras iglesias y es tan bonito encontrar lugares donde la palabra de Dios sea el centro de todo. Y usted está en un lugar así, donde la palabra es el centro. Ahora hay menos arrepentimiento y más validación humana. Porque ahora muchos pueden decir: Suri, es que ese multimillonario da buenas ofrendas y no estoy dispuesto a perderme las ofrendas. Y hace lo que quiere y sirve en pecado. Preferimos una validación humana y no una transformación. Es que, Suri, yo no quiero incomodarlo. Dios nos ha mandado a hacer amor. ¿Cómo tú le vas a decir que está mal? Discúlpame. Pero uno nunca va a meter en un molde a Dios. Jamás. Es que, Suri, dice la palabra que hay que ir como estemos a los brazos de Jesús. Sí, Jesús dice: vengan tal y como estén, pero no se quedarán así. Vengan así como estén. Ven en pecado, ven en confusión, ven en dolor, porque mi propósito es transformarlo, no validarlo. Somos una iglesia que recibe a todos, pero te mentiría, de verdad te mentiría, si a Dios le agrada que te quedes en el pecado. Perdemos el enfoque entonces.
Te recibimos con amor, pero también te corregimos con amor. Te hacemos ver las cosas tal cual son. ¿Sabes algo? Entre iglesias estamos perdiendo el tiempo atacándonos por quién es más liberal, por unas luces, por unas pantallas, por cómo se viste la hermana, y por eso me vine así. Estamos perdiendo el tiempo pensando en que ser liberales es esto, cuando lo liberal empieza en el corazón. Perdemos tiempo, perdemos tiempo. Tic tac, Cristo viene. Es que nos hemos desenfocado tanto que le ponemos más atención a un outfit, a una luz, que al corazón. Iglesia, Dios no quiere nuevas excusas. Dios quiere que vivamos en el nuevo pacto. Y aquí entramos a las preguntas más comunes de todo cristiano. Suri, si Dios dio la ley a Moisés, ¿por qué ya no vivimos bajo ella? Primero debemos entender cómo funcionaba la ley de Moisés. La ley podría dividirla en 3 partes. Número 1, y anote esto, la ley ceremonial. Diga conmigo, ley ceremonial. Esta parte cubría todo lo que eran sacrificios para expiación de pecado, como lo que les explicaba antes. Cubría lo de las fiestas, una de las más famosas que la mayoría conoce es la Pascua. Alimentos que no podían consumirse, como por ejemplo el cerdo. ¿Usted ha escuchado eso? Que estaba prohibido comer cerdo. Y animales impuros del mar. Y así te da la lista de qué alimentos. También cubría el sacerdocio levítico y sus exigencias para ellos, entre otras cosas. Todo esto lo podemos leer. Y sé que a la mayoría nos puede dar como que flojera leer, porque ya, ¿para qué? Ya no estamos bajo la ley, no, pues tanto rollo no. Pero realmente es hermoso leerlo, porque así te das cuenta que Jesús pagó por todo eso. Que ya no vivimos de esa forma, que Él murió y resucitó para hacernos libres, que ya no necesitamos sacrificar otro cordero. Él fue el mayor cordero de todos. También está, número 2, la ley civil. Diga conmigo, la ley civil. Estas leyes eran las que gobernaban a Israel como nación. Habla acerca de los castigos judiciales, la organización social y normas en general para la nación de Israel, que es algo que aún seguimos teniendo, porque como salvadoreños existe una ley que tenemos que cumplir. Hay que cumplirla. Así que no sea vivo y piense que porque Jesús ya pagó por todo, usted puede ir allá afuera a matar, a evadir, a robar. No sea dundo, se lo va a llevar Nayib. Seguimos teniendo la ley civil. Y número 3, ley moral. Diga conmigo, ley moral. Que es la parte que como cristianos más atención le ponemos, ya que aquí entran los famosos principios. No matarás, no robarás, no adulterarás, no mentirás. Que si usted se sabe los 10 mandamientos, entonces se lo sabe. Entonces, la ley podría mostrarme mi pecado, pero no podía quitarlo. La ley me mostraba en qué estaba mal, pero no podía que yo cambiara de rumbo. No podía hacer que una transformación genuina se diera. La ley te decía en qué estabas mal, pero no te transformaba. Porque para muchos era imposible cumplirla. Porque si tú te pones a leer las exigencias, hermano, eso estaba difícil. Entonces te lo mostraba, pero no te transformaba.
Y esto lo cambia todo, porque entonces Jesús trae algo maravilloso llamado gracia. Diga conmigo, gracia. La gracia para mí es de las palabras más distorsionadas y malentendidas del Evangelio. De verdad que sí. Déjame decirte que la gracia no es la libertad para pecar. La gracia es el poder para vivir como Dios siempre quiso que viviéramos. La gracia es lo que nos permite a nosotros ser lo que Dios siempre quiso que fuéramos. La gracia no es el permiso para vivir en el pecado, es el poder para no vivir en él. La gracia no te da permiso, la gracia te da el poder para no enlodarte. La gracia no es una excusa, es la salvación. La gracia no te debilita, te capacita. La gracia te hace poder lograr estar firme en Dios. Y esto me vuela la cabeza porque el nuevo pacto no nos sirve entonces de excusa para seguir pecando. El nuevo pacto es una verdadera liberación. Y tú me puedes decir, Suri, todo suena muy bonito, muy lindo. Me encanta la prédica. Pero mi realidad es otra. Mi realidad es que yo acepté a Cristo, fui al retiro, me bauticé, me congrego, pero no puedo dejar de pecar. Y aquí nadie tiene derecho a poner cara de santo. Porque este tipo de mensajes es de ese tipo que es para todos. Que no es que tenga nombre y apellido, no, es tuyo y es mío. Entonces, esto ya, como les decía, no se habla porque se ha vuelto como un tema sensible. El aceptar que muchas veces dentro de la congregación hay gente atada al pecado. Porque nos hemos acostumbrado tanto a las fachadas, a lo que no es real, pero hay una verdad y es que hay luchas. Hay luchas en contra del pecado. Dios me decía, Suri, el pecado está dentro de la iglesia, pero no lo quieren ver. Lo ocultamos con levantar las manos, con llorar, con servir. Pero seguimos siendo carne. ¿Cuánta persona preguntándose cómo dejo el pecado? Y no tienen el valor de decirlo. Porque los van a rechazar. Porque los van a ver de menos. Porque entonces le quitarán el privilegio. Pero es una realidad. ¿Cuántas personas aquí realmente le han dicho al Señor, no puedo? Lo he intentado, Suri, varias veces, pero no puedo. Me es difícil. Estoy bien por un rato, pero luego vuelvo a caer. El pecado no me quiere soltar. Y hay unos que se vuelven peor y dicen, el Señor sabe mi realidad. El Señor es amoroso y misericordioso. Dice la palabra que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y yo me he visto de la nueva gracia todos los días. Oye, ¿de qué te sirve si la sigues ensuciando? No, es que Dios es amor y Dios conoce mi situación. ¿Sabe por qué para mí es más difícil que para otros? Dios me entiende. Y si Dios me tiene vivo es porque aún me tiene misericordia. Es que Dios es grande.
Dios es amor. Él siempre me perdona y me abraza. Él me ama. Estamos tan confundidos. Quiero recordarles una verdad absoluta. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres saber cuál es el carácter de Dios? Déjame decirte que Dios nunca se contradice. Nunca. Ni por una razón ni por otra. Dios nunca se contradice. Y como nunca se contradice, Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Y a qué voy con todo esto? Que el mismo Dios del Antiguo Testamento, ese Dios que tiraba fuego del cielo para consumir a los pecadores, ese mismo Dios que castigaba con muerte una desobediencia pequeña, sigue siendo el mismo Dios de hoy. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que el viejo pacto y el nuevo pacto nos enseñan perspectivas. Y es que en el antiguo pacto podemos ver a un Dios que aborrece el pecado. En el nuevo pacto entendemos que hay un Dios que ama al pecador. Entendemos ahora que Dios te ama, pero sigue aborreciendo tu pecado. No cambió Dios, pero el nuevo pacto nos mostró una verdad: que Él nos ama infinitamente. Eso nadie te lo va a quitar, pero sigue aborreciendo lo que haces. Sigue aborreciendo tu pecado. Y lo más increíble de esto, escúchame bien, es que Jesús no vino a destruir la ley. Jesús vino a subir estándares a través de la gracia. Y te lo demostraré con la palabra. Mateo 5, del 17 al 19. Dice la palabra del Señor. Jesús dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine a abolir la ley de Moisés, o a destruirla, o a ignorarla, o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Mira bien, les digo la verdad: hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. Claro, porque pensamos que ya no vivimos bajo la ley, entonces se destruyó. No, Señor. Jesús subió los estándares. Y sigue diciendo, entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino de Dios. Claro, entramos en este culto como soy heredero del reino. Si no cumplimos la ley, somos insignificantes. ¿Cuál heredero, hermano? Somos insignificantes. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino de Dios. Yo quiero ser grande en el reino. Y sigue diciendo: les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán al reino de los cielos. Ay, 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 esa me pegó. Claro, si no lo superamos, a veces ni clasificamos para ser fariseos, hombre. No entraremos. Qué difícil. ¿Recuerdan cuando en la ley se nos dice: no matarás? ¿Se acuerdan de eso? Pues Jesús viene y nos da una cátedra a todos nosotros y sube los estándares. Y dice: han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesinéis. Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pues yo, Jesús, le digo a ustedes, Fraternidad Emmanuel,
Aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Come on. Mira. Algunos han de estar así como, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque vemos que la ley era difícil. Y que, vivimos bajo la gracia, todo es más fácil. Jesús subió los estándares. Ahora no solamente el asesino, que mató a una persona, ahora el que se enoja. Piénsela 2 veces. Jesús dijo, el que se enoje. Y algunos me pueden decir, Suri, pero la misma Biblia dice, airaos pero no pequéis. También la Biblia dice que el sol no se ponga sobre su enojo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ira emocional momentánea que tú la manejas, pero hay una ira que te maneja a ti. Y esa es la problemática. Esa misma ira que manejó a Caín para matar a su hermano. A eso se refiere la Biblia, a eso se refiere Jesús cuando dice, el que se enoja peca. Que esa ira te gobierne, que esa ira te haga hacer locuras, te haga decir cosas. Pero espérese que se pone mejor. No se agüite con poquito porque falta mucho. Sigamos leyendo y dice, si llamas a alguien, dígalo usted porque yo no soy pecadora. ¿Dónde están los malcriados aquí? Nadie levante la mano, ¿vas a creer? Ajá. ¿Cuántos malcriados hay aquí? Me encantan los que levantaron la mano, me encanta su sinceridad. No, de verdad, fuera de chiste. Nosotros culturalmente somos países que de 10 palabras, 11 son malas palabras. 11 son insultos. Imagínate. Para los que tenían duda que las malas palabras y los insultos son pecado, limpia tu boca. Ni por más enojado que usted esté, porque aquí podemos decir arrabasaya, y allá afuera piénselo 2 veces. Dígale, Señor, limpia mi boca. Oigan, de una manera personal, para mí se ve tan mal una mujer malcriada. De verdad. No es porque los hombres tengan preferencia, pero la mujer. Los jóvenes también, tan chiquitos. No lo entiendo. Cuidado. Dice la palabra. Si le llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y usted sabe qué tribunal. Dice, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. ¿Qué es maldecir? Es mal hablar. Con solo que hables mal de alguien. Yo les tengo que predicar, discúlpenme. Es lo que dice la Biblia. Maldecir a alguien nos puede llevar al infierno. Pero usted se creía santo, ¿verdad? Creía que no necesitaba esta palabra. ¿Quién me va a enseñar? Yo vengo a ver, a guachar, a hacerle el favor. ¿Recuerdan cuando la ley dice que no hay que cometer adulterio? Pues Jesús sube los estándares. Y dice, ¿han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio? Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio. Ahora Jesús viene y dice, ya no es accionar, es pensar y mirar. Ay.
No, yo soy santo, yo soy fiel en mi matrimonio. El adulterio no es solamente una acción. Es aquí, es aquí. Las esposas que le están haciendo así, los esposos, no solo piensen en él, piensen en usted. Esto es para todos, yo se los dije, se los advertí o no. Ay, 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 diga conmigo, ay, ay, ay. ¿Han oído la ley que dice? Esto sigue. Un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio. Viene Jesús y sube los estándares. Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. Porque antes, ay, de verdad los seres humanos a veces nos dan la mano y nos comemos hasta el codo. Me imagino que antes en la ley decía que tú podías pedir el divorcio de una manera formal y se te cumplía. Pero yo me imagino que la gente empezó a pedir divorcio por cualquier cosa, que porque le apestaban los pies, que porque se volvió gordo, que porque ya no lo aguanto. Entonces Jesús vino y subió los estándares y dijo: a menos que sea por una infidelidad, tú lo puedes hacer, pero ojo, no te cases con alguien divorciado. Lo haces adúltero y te haces a ti adúltero. Sube los estándares. Sigue diciendo, también han oído a nuestros antepasados decir: no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo, Jesús, digo: no hagas juramentos. En la ley te decía: todo lo que le jures a Dios, cúmplelo. Ahora Jesús dice: no jures por nada en el mundo. No jures por el cielo, por la tierra, ni por ti mismo. ¿Qué maña tenemos de jurar? Te lo juro por mi madrecita. Y la pobre madre allá en la casa, sí, porque un gran mentiroso. Te lo juro por mí mismo. Algunos hemos dicho: te lo juro por Dios. No jures. ¿Y sabes por qué esto se toma mal? Porque una persona real y genuina no necesita caer en jurar, porque su sí es sí y su no es no. Y eso es lo que Dios nos enseña. Y seguimos porque ya me está comiendo el tiempo, qué barbaridad. ¿Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente? Pero yo les digo: no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada, pon tu otra. Ahora ya no te puedes vengar. Si te quitaron un ojo, regálale el otro. Sigue diciendo: ¿han oído la ley que dice: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo: ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de Dios, pues Él le da la luz del sol tanto a malos como a buenos. Increíble. Ay, ya no podemos decir que dice que ya vivo bajo la gracia. Subieron los estándares, papito. Jesús lo subió. ¿Sabes por qué Jesús subió el estándar? Porque la gracia te da el poder para cumplirlo. Porque no es imposible, la gracia te capacita. Si tú me dices: Suri, yo no puedo dejar de pecar, es porque aún no has abrazado la gracia, es porque aún no necesitas una transformación, es porque tú crees que así estás bien, cuando no es así. Sí, vivimos bajo la gracia que nos hará cumplir
todos esos requerimientos sin problema. Si no, no hubiera nada en el cielo. Nadie lo hubiera logrado. Sí es posible. Jesús lo hizo posible. La gracia no solamente te perdona, te transforma. ¿Lo merecemos? No. La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Dice la palabra: pero de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso nos regaló Jesús, una gracia que nos llevará al cielo, una gracia que hará que lo que se ve imposible se vuelva imposible, se vuelva posible a través de la gracia, a través del poder, a través del favor. Esa es la gracia. En la Biblia hubo una mujer que estaba cansada de vivir igual, que reconoció que sola no podía, que no podía dejar sola su pecado. Dice Lucas 7:36 al 47. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, a comer pupusas. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida, en otras versiones dice pecadora, que vivía en la ciudad, se enteró de que Jesús estaba comiendo ahí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume y llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí mismo: ¿que acaso este no es profeta? ¿No sabe quién lo está tocando? Una mujer pecadora. Entonces Jesús le dijo: tengo que decirte algo. Y Simón le dijo: adelante. Y Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata para uno y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolverle el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. Qué chivo sería, ¿va? ¿Quién crees que lo amó más? Y Simón dijo: supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Y Jesús dijo: así es. Mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía, le dijo, de ungir mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que todos sus pecados les son perdonados. Increíble. ¿Cuántos hemos sido como ese fariseo? Dentro de la congregación tenemos a Jesús todos los días en cada culto y no actuamos como esta mujer. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que uno se creía santo y la otra reconocía que era pecadora. Y la que era pecadora hizo más que el que tenía la posición. La pecadora fue y abrazó la gracia. La pecadora fue y derramó perfume costoso. Besó los pies de Jesús. Abrazar la gracia nos lleva a tener una relación más íntima con Jesús. Nos hace amarlo tanto porque Él nos perdonó mucho. El que reconoce cuánto pecado ha tenido es el que más ama a Jesús. Pero cuando estamos ciegos porque pensamos que somos perfectos, amamos poco, hermano. Valoramos poco. Nos cuesta levantar las manos, somos unos grandes dignos. Cuando Jesús está buscando una actitud como la de esa mujer, que abraza la gracia. Mientras muchos usan la gracia como excusa, esta mujer nos enseña que la gracia nos transforma. Y la mujer que entró como una pecadora salió como hija. Oye, no es imposible, ya Cristo pagó por todo.
La gracia es el perdón para el pecador y el poder para transformarlo. ¿Sabes algo? Nuestro mayor error es pensar que la gracia es infinita. Ojo. No solamente malentenderla, sino que pensar que la gracia ahí estará siempre. Entonces nosotros tenemos un estilo de vida de pecar, arrepentirme, pecar, arrepentirme, pecar, arrepentirme, venir a servir, pecar, arrepentirme. Porque pensamos que la gracia estará ahí. No, en el último momento de vida me voy a arrepentir. Ya cuando esté en mis últimos segundos de vida le voy a decir: Señor, perdóname por todos mis pecados y me iré al cielo. Pensamos que la gracia es infinita, que estará ahí por siempre, que puedo seguir viviendo igual. Oye, la salvación es eterna. La gracia que te lleva a ella no lo es. No sé si me doy a entender. La salvación sí es eterna, pero la gracia que te lleva a ella no lo es. Este nuevo pacto y tiempo de gracia terminará. Por eso la Biblia menciona: hoy es el día de tu salvación, no mañana, no pasado, porque ni siquiera los ángeles conocen cuándo es el día ni la hora. ¿Sabes? Soy fiel creyente que estamos en los tiempos de Noé. Y me encanta el ejemplo de Noé, porque curiosamente Noé es el primer ejemplo de un ser humano hallando gracia a los ojos de Dios. Génesis 6 del 5 al 8 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió el corazón. Tú sigues pensando que Dios no siente tu pecado. Sigues pensando que no lo entristece. Desde algo tan pequeño, aparentemente como una mentira, entristece el corazón de Dios. Y esto no lo hablo de allá afuera, lo hablo aquí adentro, porque hay maldad. La gente viene aquí a la iglesia esperando que salvación entre a ellos, y se encuentran con personas que no han aprendido a sanar su corazón. Se encuentran maldad aquí adentro. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero dice la palabra del Señor que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En donde la maldad se multiplica, ¿será que Dios hallará gracia en fraternidad, Emmanuel? ¿Hallará gracia Dios en ti? Como sabemos, Noé construyó el arca, y es poderoso porque el arca representa preservación, salvación y separación. Diga conmigo: preservación, salvación y separación. Piénsalo de esta forma. A mí me encanta profundizar. Piénsalo así. Dios no le dio el arca construida a Noé. Dios le dio los pasos. Le dio el manual. Pasos que para cualquiera hacerlos era difícil. Oye, a Noé le tomó tiempo. Fue cansado, le tomó años. Pero Noé no lo hizo en sus fuerzas, porque era imposible. Noé lo hizo a través de la gracia de Dios. Asimismo, Dios nos da los pasos para entrar al cielo. Come on. Pasos que se ven difíciles. Recuerda que Jesús subió el estándar y muchos se asustaron y dijeron: qué difícil, no lo voy a cumplir. Pero así como en Noé, la gracia nos capacita para construir el arca que nos guardará de la condenación. La gracia te hace martillar más fuerte. La gracia te hace cargar más fuerte. La gracia te hace construir como Dios quiere que construyas.
La gracia te guarda, te cubre, te ayuda, no solamente a ti, a tus generaciones. Porque si bien es cierto, la salvación es individual, pero Noé a través del arca trajo salvación. Asimismo tú, cuando tus hijos vean el arca, tendrán un buen ejemplo. Sabrán que sí se puede. Que no te vean y se sientan decepcionados de ti, sino que digan: mi papá lo logró, mi mamá lo logró, yo también puedo lograrlo. Imagínate cuántas personas pasaron por la construcción de Noé sin imaginarse que en sus narices estaba la salvación, sin imaginarse que esa era la llave para salvar sus vidas, pero el pecado y la maldad los cegó. Eso le pasa a los cristianos. Tenemos la salvación en nuestras narices, pero el pecado nos está cegando. El pastor hace el llamado a todos los vicios y nos quedamos allá en la silla, pensando que no necesitamos de Jesús, pensando que no necesitamos cambiar, y la salvación está en nuestras narices. Está aquí. Está aquí. Dice la palabra del Señor que la puerta del arca se cerró. Dios la cerró y nunca más se volvió a abrir. Por más que la gente gritase: Señor, auxilio, ayúdame, Noé, ábreme la puerta, Noé. Noé no podía hacer nada porque fue Dios quien la cerró. Así habrá un día donde la gracia, la puerta de la gracia se va a cerrar y nadie la podrá abrir. No le podrás decir: Pastor Luis, ábrame, lléveme con usted. Pastora Silvia, lléveme con usted porque será demasiado tarde. Tuvimos en nuestras narices la salvación, tuvimos la puerta abierta de la gracia, pero nunca entramos. Imagínate qué curioso. En la historia de la mujer vemos que los discípulos estaban ahí en conjunto con el fariseo. ¿Y sabes quién estaba en ese grupo? Judas. Un hombre que tuvo en sus narices la salvación, y de verdad en sus narices, a Jesús. Pero su pecado no lo dejó valorar lo que tenía enfrente. A veces el orgullo de una posición nos aleja de una restauración. A veces el título nos está mandando al infierno, porque el ego nos está abrazando y decimos: ¿qué van a decir de mí? Si yo tengo que dar el ejemplo, ¿qué prefieres? ¿Que te critiquen o que te vayas al infierno? Nadie más te va a salvar por una posición, porque yo le sirvo, porque yo tengo una camisa roja. ¿Estás dispuesto a perder tu salvación por un título, por una posición? Porque Judas era el tesorero, tenía ministerio, y lo que empezó con buenas intenciones terminó en una condenación. Lo que empieza con buenas intenciones en tu vida puede llevarte a una perdición eterna. En aquel día muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, Señor, yo te serví. Y Jesús va a decir: no los conozco, apártense de mí. ¿Por qué? Porque hemos tenido la gracia enfrente de nosotros y la hemos tomado como excusa y no como un regalo. Iglesia, no permitas que el pecado de muerte te aleje de tu Salvador. Y con esto voy cerrando. Esto lo explica muy bien Primera de Juan 5, 16 al 18. Dice, escucha bien: si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él y Dios le dará vida a esa persona. Ojo, pero hay un pecado que lleva a la muerte, y no digo que se ore por quienes lo cometen. Todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a la muerte.
Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. A ver, ¿cómo así que pecado de muerte? Si sabemos que la paga del pecado es muerte, pero eso quiere decir que si recibimos a Cristo, abrazamos la gracia, igual moriremos si cometemos ese pecado de muerte. Juan aquí nos da una enseñanza increíble que conecta con el nuevo pacto, ya que el pecado de muerte no comienza con la rebeldía, con la desobediencia, con la acción, comienza con la familiaridad. ¿A qué me refiero con esto? Juan no mencionó adulterio, Juan no mencionó brujería, Juan no mencionó chisme, Juan no mencionó fornicación, ni todos los pecados más grandes que tú pienses. Juan enseña que el problema no es el acto, es el estado del corazón. Es cuando el pecado deja de dolerte. Es cuando el pecado que cometes no te hace sentir incómodo, ni te genera culpa. Cuando es tan normal para ti vivir en una vida de pecado, que no te sientes incómodo ni desafiado por eso. Cuando te mata espiritualmente a pesar que no te mate físicamente. Es tan aborrecido por Dios que hasta nos dice que no oremos por aquellas personas que se encuentran en este estado. Increíble. Porque lo primero que pensamos es vamos a orar por ellos para que sean restaurados. Dios te dice no ores por ellos. Porque el pecado llegó a lo más profundo y es su corazón. Mejor dicho, ya no hay nada que hacer. Rechazaron la gracia. Cuando poco a poco endureces tu corazón, pensando que los requerimientos son imposibles. No entraré al cielo porque yo no puedo hacerlo. Ese es el engaño del diablo, para llevarte al infierno y endurecer tu corazón. Cuando Dios trajo la gracia para decirte lo que dice 2 Corintios 12:9, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate de la gracia del Señor, es lo único que necesitas. Es tiempo de correr al trono de la gracia, es tiempo de correr a los brazos de Jesús. No mañana, no pasado, hoy es el día de tu salvación. No será en tus fuerzas, porque en tus fuerzas no podrás. Será en el poder de Jesucristo a través de la gracia en ti. No es imposible. El nuevo pacto no es una excusa, es una llave al reino de Dios. No es imposible, lo repito, no es imposible. Joven que estás aquí, que me estás escuchando, no es imposible. Ay no, Suri, es que las hormonas, la etapa, tú sabes, no me salgas con eso. No seas cobarde. Yo estoy aquí porque yo vivo en un nuevo pacto. Porque un día Dios me abrazó con su gracia. Porque fui débil y me encontré con la gracia del Señor. Y le doy tantas gracias a Dios porque nunca me permitió caer en el pecado de muerte, donde mi corazón estaba endurecido. No, Él nunca permitió eso. Él llegó justo a tiempo, así como está llegando justo a tiempo a tu vida, para decirte que no necesitas esforzarte más, necesitas rendirte más. No necesitas crecer, fortalecerte, necesitas menguar. Necesitas ser como esa mujer que estuvo a los pies, no un fariseo que estaba de pie. Necesitas reconocer que la gracia es lo único que te puede salvar.
quiero que todos se pongan sobre sus pies, ahí donde están. Y como les decía, esta palabra es para todos. No hay ninguna persona aquí que no necesite de la gracia de Dios. Por eso yo no haré el llamado, porque realmente todos necesitamos pasar aquí al frente. Pero ahí donde estás, reconoce que necesitas de la gracia del Señor, que sí puedes lograrlo, que Dios quiere transformarte. Dios quiere verte en el cielo. Hoy quiere Dios transformar tu vida para siempre. Abraza esa gracia. No es en tus fuerzas, es en su poder. Cambia tu vida. Que de esas puertas salgas como una nueva persona, como lo dice Pablo. Dejemos de perder el tiempo y seamos lo que Dios ha querido que siempre seamos: herederos del reino, herederos reales. Ahí donde estás, levanta tus manos y que esto sea entre tú y el Señor. Si tú reconoces que esta palabra es para ti y quieres cambiar tu estilo de vida, ahí donde está, levanta tus manos y dile: Señor,